En el invierno de 1920, en un frío laboratorio experimental en las afueras de Hamburgo, Alemania, un ingeniero estonio llamado Hermann Clausen ató un globo a un cable de cobre, lo elevó 90 metros hacia el cielo gris y conectó el cable a un conjunto de condensadores en su mesa de trabajo. No estaba volando una cometa. Recolectaba electricidad directamente del aire libre, sin combustible, sin fuego, sin rueda giratoria. En 2 años, solicitó una patente que afirmaba que una sola estación podía obtener kilovatios de energía útil únicamente de la atmósfera. La patente fue concedida. El número es 1540.998. Aún puedes leerlo esta noche. Y entonces, Hermann Clausen desapareció casi por completo de los registros, y la máquina que describió nunca más fue construida a gran escala por nadie en ningún lugar. Eso no es una coincidencia. Al final de este video, comprenderás por qué un proyecto viable para generar electricidad gratuita a partir del cielo permaneció olvidado durante 100 años y cómo puedes construir una versión a pequeña escala en tu propio tejado este fin de semana por menos de lo que cuesta un tanque de gasolina. Porque aquí viene la parte que debería enfurecer a todos los propietarios que vean este video. El cielo sobre tu casa no está vacío. En este preciso instante, la columna de aire entre tu tejado y las nubes mantiene una diferencia de potencial de decenas de miles de voltios. Ha estado ahí toda tu vida. Está ahí en invierno. Está ahí por la noche. No necesita el sol. Y no le importa si tus paneles están enterrados en la nieve. La energía es real. La física está establecida. Y la cuestión no es si existe. La pregunta es, ¿por qué casi nadie lo está derribando? Entonces, ¿qué está pasando realmente ahí arriba? ¿Por qué un hombre con una patente concedida simplemente desapareció? ¿Y por qué, en una época de apagones intermitentes y facturas de luz de $400, la fuente de energía más simple que tenemos sobre nuestras cabezas es de la que nadie habla? Para responder a eso, tenemos que remontarnos, no miles de años atrás, porque la electricidad no es antigua, sino al momento exacto en que los seres humanos extendieron la mano por primera vez y trajeron un pedazo del cielo a la tierra. El primero en demostrar que esto era posible fue Benjamin Franklin. En junio de 1752, en un campo a las afueras de Filadelfia, Franklin hizo volar una cometa en medio de una tormenta con una llave de metal atada a la cuerda mojada y logró atraer una chispa desde las nubes hacia un recipiente de plástico, el equivalente al condensador de la época. Esta historia, que se enseña a los niños en edad escolar, es un relato encantador sobre un hombre en una cometa. Lo que no les enseñamos es lo que realmente demostró. Demostró que la atmósfera está cargada eléctricamente, que la carga se puede conducir a través de un cable y que se puede almacenar y utilizar en la Tierra. El propio Franklin escribió que el experimento podía atraer la electricidad del cielo. No estaba siendo poético. Describía una fuente de energía, algo tan potente que en menos de un año mató a un hombre. En agosto de 1753, en San Petersburgo, un físico llamado Georg Wilhelm Riemann instaló su propia versión del aparato de Franklin para medir la carga de una tormenta que se aproximaba. Una brillante esfera de luz, lo que hoy conocemos como rayo globular, salió disparada de su equipo y lo alcanzó en el acto, matándolo. Richmond se convirtió en el primer científico de la historia en morir estudiando la electricidad atmosférica. Piensa en lo que eso te dice. No te mata una fuerza que no existe. La energía que emanaba era lo suficientemente real y concentrada como para acabar con la vida de un hombre en un instante. La única cuestión que importaba era cómo absorberla con suavidad, poco a poco, en lugar de todo de golpe. Durante el siglo y medio siguiente, las mentes más brillantes de la física se dedicaron a desentrañar este misterio. Y luego, a principios del siglo XX, un hombre decidió que ya había terminado de estudiarlo y que iba a empezar a explotarlo. Su nombre era Nikola Tesla. En 1901, Tesla era el inventor vivo más famoso. Él le había dado al mundo la corriente alterna, el sistema que todavía alimenta todos los enchufes de tu casa. Pero Tesla tenía una obsesión mucho mayor. Se había convencido de que la Tierra y su atmósfera formaban un gigantesco condensador natural, un depósito de energía eléctrica tan vasto que, para cualquier propósito humano, era prácticamente ilimitado. Y el 5 de noviembre de 1901, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le concedió la patente número 665.957. Su título es Aparato para la utilización de energía radiante. Léalo usted mismo y encontrará, en lenguaje jurídico sencillo, la descripción de una placa metálica elevada en el aire, conectada mediante un condensador y un circuito que acumula la carga natural de la atmósfera y la descarga para realizar un trabajo útil. Una antena de techo para obtener electricidad gratis, patentada en 1901. Y Tesla no se limitó al papel.
En una colina de Shoreham, en Long Island, comenzó a construir una torre llamada Wardenclyffe, una estructura diseñada para aprovechar y transmitir la energía natural del planeta. 2 años antes, en 1899, en su laboratorio de Colorado Springs, ya había asombrado a los testigos al encender lámparas sin ningún tipo de cableado. El ingeniero más prestigioso del mundo les decía a todos los que quisieran escuchar que el aire estaba lleno de energía aprovechable y que él ya había descubierto cómo extraerla. Y entonces el dinero desapareció. La torre quedó inacabada y abandonada. Y en 1917, Wardenclyffe fue dinamitada hasta sus cimientos. Tesla murió solo en la habitación de un hotel de Nueva York en 1943. Y en cuestión de horas, agentes del gobierno federal llegaron y se incautaron de todas las páginas de sus notas. Conserva esa secuencia, la patente, la torre, la demolición, los documentos incautados, porque será de vital importancia cuando lleguemos a la pregunta de por qué esto no está ya en tu tejado. Pero para comprender lo cerca que estuvimos, tienes que volver a encontrarte con el hombre de Hamburgo. Porque si bien Tesla fue el profeta de la energía atmosférica, Hermann Plausin fue el ingeniero que se sentó y dibujó el diagrama de cableado. Cuando Plausin hizo flotar esos globos sobre Hamburgo en 1920, no estaba teorizando, estaba midiendo. Tomó la débil pero implacable presión eléctrica del aire superior y, en lugar de dejar que se disipara inofensivamente, la canalizó a través de bancos de condensadores y lo que él llamaba transformadores, convirtiendo ese goteo de alto voltaje en corriente de trabajo utilizable. En su patente de 1925 y en su tratado sobre la producción de energía eléctrica, a partir de la electricidad atmosférica, describió diseños completos de centrales eléctricas y afirmó que la potencia de salida se medía no en milios, sino en kilovatios. Calculó que una sola central de gran tamaño podría alimentar un taller. Un ingeniero autodidacta que trabajaba solo entre las ruinas de la Alemania de posguerra publicó una receta completa para obtener energía doméstica del cielo abierto. Y la respuesta del mundo fue mirar hacia otro lado. La empresa de Plausin quebró. Sus diseños nunca se comercializaron. Un siglo después, se pueden contar con los dedos de una mano las personas que han construido una estación de arado funcional. Esa cifra es casi inexistente, porque es el hilo conductor de toda esta historia. El conocimiento nunca se perdió. Fue publicado, patentado e impreso. Simplemente estaba abandonado, y resulta que las cosas abandonadas se abandonan por alguna razón. Así que, si Franklin lo demostró, Richmond murió por ello, Tesla lo patentó y Plowin lo diseñó. La pregunta obvia es si algo de esto fue real, o si estos hombres brillantes perseguían un fantasma. La respuesta es que la energía no solo es real, sino que la física atmosférica moderna la ha medido hasta la bóveda. Permítanme mostrarles exactamente lo que está pendiendo sobre sus cabezas en este momento. Este es el primer principio y tiene un nombre: el gradiente de potencial atmosférico. En condiciones climáticas favorables, el aire cerca del suelo presenta una diferencia de potencial de aproximadamente 100 voltios por cada metro de elevación. Si te paras al aire libre en un día despejado, entre la parte superior de tu cabeza y las plantas de tus pies, hay una diferencia de aproximadamente 200 voltios. Es completamente invisible. Es un silencio absoluto, presente cada segundo de cada día, verano e invierno, mediodía y medianoche. La razón por la que no lo percibes es que el aire es un pésimo conductor. Así que prácticamente no fluye corriente eléctrica a través de tu cuerpo. Pero la presión, el voltaje, está presente de forma innegable, y los científicos atmosféricos llevan más de un siglo cartografiándolo. Ahora bien, aquí está el segundo principio, y este es el que convierte una curiosidad en una auténtica fuente de energía: el circuito eléctrico atmosférico global. Nuestro planeta entero se comporta como una batería colosal. La superficie de la Tierra tiene una carga neta negativa, muy por encima de ella. La ionosfera posee una enorme carga positiva de aproximadamente 300.000 voltios con respecto al suelo que se encuentra bajo tus pies. 300.000 voltios se extienden permanentemente por el cielo. ¿Y qué mantiene cargada esa batería planetaria? Tormentas eléctricas. En cualquier instante dado, entre 1.500 y 2.000 tormentas eléctricas azotan la superficie de la Tierra. Cada una actúa como una bomba, impulsando la carga de vuelta al sistema tan rápido como se escapa. El físico británico C.T.R. Wilson diseñó este circuito en la década de 1920, y este campo de investigación fue galardonado con el Premio Nobel. Esto no es una teoría marginal. Esto forma parte de los libros de texto estándar de geofísica que se imparten actualmente en las universidades. Y lo más frustrante es que esto no es experimental ni teórico. Se trata de física establecida, comprendida desde hace un siglo. El cielo es como un condensador cargado, con un terminal conectado al suelo y el otro en la ionosfera,
y casi nadie en la Tierra está construyendo nada para aprovecharlo. Entonces, ¿cómo logra una antena de techo atraerlo hacia abajo? El mecanismo es maravillosamente simple, y, una vez que lo veas, nunca volverás a mirar el tejado de la misma manera. Simplemente elevas un conductor, un cable, una rejilla metálica o una placa plana hasta la altura máxima permitida por el gradiente de voltaje. Debido a que el colector se encuentra a una altura diferente del suelo, su potencial eléctrico también es distinto. En el momento en que se conecta ese conductor elevado a un condensador y a una varilla de puesta a tierra clavada profundamente en la Tierra, se establece un puente entre los dos terminales de la batería planetaria. La carga comienza a fluir hacia el condensador, llenándolo lentamente como un grifo que gotea llena un cubo. Luego, una válvula unidireccional, un simple diodo rectificador, permite que esa carga se acumule sin que se escape inmediatamente. Deja que el depósito se llene lo suficiente y podrás liberar el líquido en un pulso útil para cargar una batería o alimentar una pequeña carga. Colector elevado, condensador, diodo unidireccional, varilla de tierra. Esa es la arquitectura completa de la patente de Tesla de 1901, dibujada en 4 partes. Es realmente así de clara. Ahora bien, hay una segunda puerta que da acceso a esta habitación, y esta no es de 1901, es de tu propia época, y es la razón por la que todo este tema está resurgiendo con fuerza. En 2020, un equipo de ingenieros de la Universidad de Massachusetts Amherst, liderado por Jun Yao, publicó un artículo en la revista Nature que describía un dispositivo al que llamaron GEN del aire. Este genera una corriente eléctrica continua a partir únicamente de la humedad del aire común. Una fina película con poros de menos de 100 nanómetros extrae las moléculas de agua de la atmósfera. A medida que esas moléculas se desplazan por los canales microscópicos, liberan carga eléctrica y generan un voltaje constante de aproximadamente medio voltio a través de la película de forma continua, día y noche, tanto en interiores como en exteriores, sin necesidad de sol ni viento. Y en 2023, el mismo laboratorio demostró que no se trataba de un fenómeno aislado de un material exótico. Lo llamaron el efecto Irishing genérico, y demostraron que casi cualquier material, si se le hacen los agujeros diminutos adecuados, puede lograr exactamente lo mismo. El aire que te rodea no solo está cargado eléctricamente a gran altura, sino que es una fuente de energía a nivel molecular. Y eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. Permítanme ilustrarlo con algo que puedan visualizar. Ahora tenemos 2 puertas completamente diferentes que dan a la misma habitación. La puerta de alto voltaje. La antena elevada de Tesla aprovecha el gradiente de potencial del cielo abierto, y la puerta molecular, el generador de aire, aprovecha la humedad del aire que rodea tu cabeza. Ambas son reales, ambas están documentadas, ambos funcionan sin un solo panel solar. Así que la pregunta deja de ser, sencillamente, ¿es esto posible? Y se convierte en algo mucho más incómodo. Si todo esto es realmente cierto, ¿dónde están las pruebas irrefutables? ¿Y por qué no está en todas partes? La prueba está por todas partes una vez que sabes dónde buscar. Comencemos con la demostración más violenta que el cielo jamás ofrece: el relámpago. Un solo rayo transporta hasta 1000 millones de voltios y 30.000 amperios, y durante unas pocas millonésimas de segundo, el canal alcanza una temperatura superior a la de la superficie del Sol. Cada tormenta eléctrica es la batería del planeta descargándose visiblemente ante tus ojos. Nadie en la Tierra discute que la energía está ahí arriba. La única discusión siempre giró en torno a cómo abordarlo gradualmente en lugar de hacerlo de golpe. Pero la prueba más asombrosa de que la electricidad ambiental puede alimentar maquinaria real no provino de un laboratorio, sino de un desastre. En septiembre de 1859, la mayor tormenta geomagnética jamás registrada en la historia azotó la Tierra. Un evento que hoy conocemos como el evento Carrington. Los sistemas telegráficos de toda Europa y Norteamérica fallaron. Y aquí está el detalle que casi nadie conoce. Los telegrafistas descubrieron que podían desconectar completamente sus baterías y seguir enviando mensajes, utilizando únicamente la corriente eléctrica que la tormenta generaba en sus líneas. Los cables transportaban corriente gratuita directamente desde el entorno cargado. Equipos reales que gestionan tráfico real con energía extraída del cielo y con las baterías apagadas. Eso sucedió. Está registrado históricamente. La atmósfera hizo exactamente lo que Tesla y Plausin predijeron que podía hacer. Luego está el banco de pruebas de Plausin en Hamburgo, donde, según se cuenta, sus recolectores de globos generaron cargas reales suficientes como para que él tuviera la confianza de patentar el rendimiento industrial. También está Tesla en Colorado Springs, en 1899, donde testigos independientes describieron grupos de lámparas que brillaban sin cables conectados, alimentadas, según él, por la resonancia de la propia Tierra.
Existe el sencillo gotero de Kelvin, un dispositivo construido por Lord Kelvin en 1867 que utiliza únicamente agua en caída y la carga ya presente en su entorno para generar chispas de varios miles de voltios. Una máquina que cualquier profesor de física puede construir hoy en día en un laboratorio y que, literalmente, crea alto voltaje de la nada. Y luego está la prueba de laboratorio moderna. En los experimentos de Yao en UMass, una película apenas más gruesa que un cabello humano produjo medio voltio constante las 24 horas del día. Si se conectan esas películas en serie, el equipo demostró que es posible, y el voltaje se suma exactamente igual que en las baterías. Cada uno de estos ejemplos es real, está documentado y es medible. Y en el caso del Airgen, fue revisado por pares en una de las revistas científicas más prestigiosas del planeta. Sin embargo, el número total de hogares en Estados Unidos que obtienen energía significativa de la atmósfera a diario es, a efectos prácticos, 0. Detente un momento y reflexiona sobre esto. Franklin hizo llover fuego del cielo en 1752. Richmond murió demostrando su poder en 1753. Las líneas telegráficas funcionaban con corriente atmosférica libre en 1859. Tesla patentó la cosechadora en 1901. Clausen publicó el plano completo en 1925. Un modelo del circuito global, galardonado con el premio Nobel, fue confirmado en la década de 1920. Y en 2020, un artículo publicado en la revista Nature demostró que se puede generar corriente eléctrica a partir de la humedad del propio salón. Son 270 años de evidencia acumulada pieza por pieza, y el dispositivo no está, en esencia, en el tejado de nadie. ¿Por qué no se ha adoptado esto? La respuesta sincera es la parte más importante de todo este video y se divide en dos partes, una física, otra sistémica. La mitad física es esta. La energía del cielo abierto tiene un voltaje enorme, pero una corriente muy baja. La atmósfera en días soleados ofrece apenas un pequeño flujo de corriente por cada metro cuadrado de colector que se instale. El voltaje es gigantesco. El flujo es suave. Eso significa que una sola antena pequeña no alimenta su aire acondicionado, simplemente suministra cargas a baja velocidad. Para hacer pasar una potencia considerable a través de la puerta de alto voltaje, se necesita altura, superficie y paciencia. Precisamente por eso, Clausen recurrió a globos de 91 metros, 300 pies. Tesla construyó una torre en lugar de un dispositivo de escritorio. Cualquiera que te prometa que una antena de látigo de 60 centímetros hará que toda tu casa funcione sin conexión a la red eléctrica mañana mismo, te está vendiendo una fantasía. Y deberías alejarte de esa persona. El embalse elevado es, a efectos humanos, ilimitado. Sin embargo, la velocidad a la que un equipo de jardinería doméstico puede extraer agua de él no lo es. Ambas cosas son ciertas a la vez. Y cualquier versión honesta de esta historia debe incluir ambas. Pero aquí es donde entra en juego la segunda parte. Y esta es la parte en la que preferirían que nunca te detuvieras a pensar. Hemos construido todo un sistema, una red eléctrica, un contador instalado en la pared de tu casa, un modelo de negocio de servicios públicos basado en una premisa fundamental, que no puedes generar tu propia energía y por lo tanto debes alquilarla de ellos para siempre. Todas las regulaciones se derivan de esa premisa. El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional regula todas las antenas exteriores, pero fue redactado pensando en mástiles de radio y televisión y el riesgo de rayos, no en la captación de energía. Por lo tanto, un colector en el tejado se encuentra en una zona gris regulatoria para la que el sistema simplemente no tiene una categoría definida. No existe ninguna compañía eléctrica en la Tierra con el más mínimo incentivo para ayudarte a aprovechar una fuente que no pueden medir ni facturar. No puedes controlar el cielo. Y una tecnología que nadie puede poseer, medir ni vender es una tecnología en la que ninguna industria invertirá un solo dólar para desarrollarla, perfeccionarla o publicitarla. No se prohíbe mediante una ley. Se pasa por alto con un encogimiento de hombros. Así que, aquí está el replanteamiento, y es lo único que quiero que recuerden de este video por encima de todo lo demás. Nos dicen que la red eléctrica es la forma moderna, avanzada y sofisticada de alimentar un hogar, y que extraer energía del aire es una fantasía primitiva de chiflados. Pero analícenlo de nuevo. Honestamente, la red eléctrica es la solución más drástica. Quemar algo a granel a cientos de kilómetros de distancia, transportarlo a través de interminables conductos de cobre, perder casi un tercio en forma de calor residual durante el trayecto y medir lo que logre sobrevivir al viaje. El cielo que se encuentra justo encima de tu tejado es la solución ideal, silencioso, sin combustible, permanente, sin necesidad de quemar, transportar ni extraer nada, y ya pagado íntegramente por el propio planeta. La fantasía nunca fue la antena,
La fantasía es la historia que te vendieron, que la única forma legítima de obtener electricidad es alquilarla de por vida a través de un cable. Esta tecnología no se descartó porque fracasara, se dejó de lado porque nadie sabía cómo cobrarte por el cielo. Pero el sistema nunca te lo va a dar gratis, así que déjame mostrarte cómo alcanzarlo y tomar un pedazo real para ti. El primero es el colector clásico estilo Tesla. Se eleva un cable de antena aislado o una pantalla de aluminio ligera hasta donde sea seguro por encima del tejado. Se conecta a un condensador de alto valor a través de un diodo rectificador rápido. Un conector tipo Schottky o de germanio, económico y sencillo, cumple su función. Se conecta todo el sistema a una varilla de puesta a tierra adecuada, clavada profundamente en la tierra. El coste total de las piezas ronda entre los $30 y los $45. En realidad, lo que proporciona es una pequeña cantidad de energía, suficiente para cargar lentamente una batería pequeña, alimentar una guirnalda de luces LED, mantener un teléfono o una radio de emergencia funcionando y ofrecer una fuente de energía autónoma que no cuesta nada y que no depende en absoluto de la puesta del sol. No es suficiente para toda la casa. Es tu primer vatio verdaderamente independiente, y una vez que has tenido en tus manos una pila cargada que sacaste del aire, algo cambia en cómo ves ese medidor en la pared. La segunda opción es el método Airgen, que consiste en la captación de humedad mediante películas nanoporosas apiladas. Esta es una tecnología más novedosa y menos agresiva. Actualmente, su uso se limita principalmente al laboratorio y a un pequeño número de kits iniciales, pero su desarrollo avanza a pasos agigantados. Las patentes son públicas y funciona en interiores, en ambientes sin corrientes de aire, donde una antena de alto voltaje jamás podría hacerlo. Y ahora viene la parte que no puedes saltarte, porque sinceramente prefiero que no construyas nada a que construyas algo peligroso. Cualquier cosa que eleves al cielo también puede ser alcanzada por un rayo, y los voltajes atmosféricos no perdonan la negligencia. Basta con preguntarle al fantasma de Georg Rickman. El componente más importante de toda la instalación no es la antena, sino la conexión a tierra y la protección contra rayos. Si se instala correctamente, su sistema es seguro y protege activamente su casa. Si se instala sin cuidado, le estará poniendo un blanco fácil a su techo. Construye la versión segura, nunca la rápida. La antena de techo es una solución de hace 120 años a un problema del siglo XXI, basada en una patente real concedida, moldeada por la misma física que encendió el frasco de Leyden de Franklin y que carga cada tormenta eléctrica del planeta. Se ha mantenido en el olvido no porque no funcione, sino porque el cielo es la única fuente de energía a la que ninguna empresa ha encontrado la manera de conectar un medidor.